El barco en el que Teseo y la juventud de Atenas regresaron de Creta tenía 30 remos y fue conservado por los atenienses incluso hasta la época de Demetrio de Falero. Falero me suena como que su oficio era muy interesante, perdón. Ah, Mm. ya que retiraron los viejos tablones a medida que se descomponían e introdujeron madera nueva y más resistente en su lugar. Tanto que este barco se convirtió en un ejemplo permanente entre los filósofos para la pregunta lógica de las cosas que crecen. Un lado sostiene que el barco sigue siendo el mismo y el otro afirma que no. Si el barco fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio de Falero, eso querría decir más o menos 300 años. Con tantos reemplazos que se le hicieron a lo largo de ese tiempo, Mm. ¿era la nave la misma? E iba más allá. Si con la madera vieja construían otro barco idéntico, ¿cuál de los dos sería el original? ¿El que tiene las tablas originales Mm. o el que fue restaurado? Esa es muy buena. Esa es genial. Wow. Sí, el barco de Es igual Teseo. que con los cuadros, ¿no? Diría yo. Como... Es igual que como con todo. Sí, sí, pues sí, básicamente. O Pero- sea, somos los mismos que hace 5 Exacto. años. Ajá. Yo creo que si se mantiene una parte, sigue siendo. Si ya es todo completamente reconstruido, es algo nuevo. Entonces nosotros somos algo nuevo cada que nuestras células se regeneran. Pero cada cuánto eres algo nuevo. O sea, a partir de cuánto empieza a contar, Mm. ¿saben? O sea, la célula 0001. Cuando desaparece, yo diría que cuando desaparece el último trozo que quedaba del original. Pero el original cuando naciste de bebé o cuando fuiste No, pues gestado? yo estoy diciendo hablando directamente del barco. Sí, o sea, hablando del barco, yo diría que en el momento en el que deja de tener ese como un trozo que tuvo desde el día 1, deja de serlo. Yo difiero. Yo digo ¿Tú que... dirías que es porcentaje? Ajá, yo digo que hay un consenso. Haz de cuenta, se cambia una pieza y decimos, ok, sigue siendo el barco de Teseo. De Teseo, Mm. sí, ¿no? Y eventualmente, o sea, sigues cambiando y en cada pieza sigues teniendo ese consenso, ok, sigue siendo ese mismo barco. Y eventualmente se reemplaza Ujú. todo y ni te das cuenta. O sea, llegas Pero al yo creo que último por lo resultado. menos una pieza debería de seguir siendo la misma. Pero Para que entonces, siga siendo el mismo barco. pero entonces Bueno, estamos diciendo que exactamente. la esencia del barco está en esa pieza. No, es que Yo es diría la que- pieza que lo distingue de que en algún momento fue el barco que se dice que fue. Porque si ya lo reconstruyeron totalmente ya es otro. No sé. Pero es que también, o sea, yo creo que depende mucho del factor emocional barra sentimental y el factor físico, ¿no? Ya, o sea, físicamente ese barco ya no es el mismo. O sea, ya ha cambiado. Ajá. Es un barco nuevo. Sí, tiene partes nuevas por completo. Pero en cuanto a metafóricamente hablando, digamos, o no sé, como de forma sentimental, sigue siendo el barco de esa persona, ¿no? O sea, aunque lo haya reparado, Ujú. obviamente sigue siendo el mismo. Pero, o como que se creó, en el momento en el que se creó, ya, por mucho que lo reparen, sigue siendo, pues, el que se creó con ese propósito. Pero, en cuanto a las personas, yo creo que sí que cambiamos, pero siempre se mantiene algo dentro, que, pues, que nos mantiene siendo esa persona. Pero definitivamente Pegamento. creo que se puede cambiar mucho. Sí. Podría ser. O sea, es como el concepto del No sé. alma, ¿no? Como del aura, tal vez. Exactamente. O sea, podemos Sí, eso pensar que diría el yo. barco, ajá, tenía ahí de cierto modo un aura, entonces decimos que al final pues, sigue siendo el mismo barco. Solamente Ujú. físicamente fue reemplazado. Pero pues sí es verdad, como el alma que es ese elemento que nos mantiene como unidos. Pero el pegamento. ¿existe ajá. el alma? ¿Existe el alma?